Bueno, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de la célula. Muy bien. Para nosotros poder entender claramente lo que es la célula, tenemos primero que tener un leve concepto o algo sencillo de qué es lo que viene a ser la célula en sí. En primaria, en secundaria, se nos dijo, de repente se nos estudió el tema de una manera muy rápida, se nos presentaron imágenes, acá también lo vamos a presentar las imágenes, de lo cual vamos a estudiar cada una de esas imágenes, sus clasificación, sus partes e incluso su tamaño de la célula, porque esta es una pregunta que casi a diario nos hacemos. Y profesor, ¿y cuál es el tamaño de la célula? ¿No? Entonces, siempre nos han enseñado que la célula, esto y el otro, pero nunca nos han dicho el tamaño, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es la función principal de la célula? ¿No? Porque eso es lo elemental en este tema, en esta diapositiva, como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla. Lo más importante del tema es, ya, yo sé el concepto, sé el tamaño, sé la clasificación, sé las partes, pero en realidad, ¿para qué se estudia la célula? ¿Cuál es lo primordial? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hay que estudiar la célula? Entonces, ¿qué importancia, profesor, tendrán la célula? ¿Los animales tendrán célula? ¿Los vegetales tendrán célula? ¿Nosotros mismos tendremos células? Entonces, es la pregunta que varios se hacen, ¿no? Entonces, para nosotros poder entender de lo que es la célula, primero ahí tenemos, como ustedes pueden observar, el concepto. Y miren lo que dice el concepto. Dice, se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Se considera la mínima expresión de vida. O sea que en la célula hay vida, es cierto. La célula es algo inerte, no se mueve, no. Es algo que tiene vida, sí. Pero, y ahí continúa, dice, de todo ser vivo. Entonces, al decirnos de todo ser vivo, nosotros nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Nosotros, profesor, somos seres vivos? Por supuesto. Entonces, ¿nosotros tenemos células? Sí, la respuesta es sí. ¿Los vegetales ahora son seres vivos? Por supuesto que sí. Ah, ya. ¿Entonces tienen célula? Por supuesto que sí. ¿Los animales son seres vivos? Sí. Por lo tanto, ¿tendrán célula los animales? Sí. Entonces, nosotros al estudiar la célula, estamos estudiando la mínima expresión de vida. La mínima. Desde ahí, miren, cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, consta o es un conjunto de células. Al ser un conjunto de células, forman ¿qué? Un órgano. Entonces, ¿cada órgano está compuesto de células? Sí, la respuesta es sí. Entonces, nosotros ya sabemos ya. Cuando nos pregunten qué es la célula es la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Ahí está la definición de lo que es la célula. Entonces, ahora otra pregunta que se nos hace es, ¿el tamaño de las células? ¿Nosotros lo podemos ver a la célula a simple vista? ¿En un microscopio tal vez? La respuesta es no. ¿Por qué? He aquí la literatura lo que nos dice. Nos dice que el tamaño normal de la célula es de 5 a 50 micras. Si yo no sé lo que es una micra, veamos dentro del paréntesis, dice, una micra es una millonésima parte de un metro.
millonésima parte de un metro. O sea que la célula es, si nos dice la millonésima parte de un metro, pues imagínense, ¿no? Es tan chiquititita y multiplicado por 5 y 50 micros, ¿no? Dependiendo. Pero dice que está dentro de ese rango, de 5 a 50 micros. Y una micro es una millonésima parte de un metro. Entonces ya se imaginarán ustedes, si pueden sacarlo el cálculo, ya se imaginarán que la célula es un pedacito, ¿no? Un minuciosamente bien pequeño, bien pequeño. Entonces, ¿se podrá ver a simple vista la célula? No, la respuesta es por microscopio, de repente, ¿no? Porque es algo pequeño, sí, ahí sí se ve la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando tu célula está muerta? No hay vida, porque según estudiamos, la célula es la expresión de vida, la mínima expresión de vida, de todo ser vivo, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando esta célula deja de existir o muere, ¿no? Las células mueren. Ahora, otra gran pregunta sería, ¿las células mueren? Por supuesto que sí. Entonces, la célula al morir, ya pues ya no tienes viva, ya no tienes vida. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? El cuerpo empieza a malograrse. En otras palabras, a los pacientes cuando se le da cáncer o se le diagnostica cáncer, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Las células están muriendo poco a poco. Miren ustedes entonces qué gran importancia que es la célula. Las células, incluso hay alimento para que mantener las células vivas, ¿no? Para que son antioxidantes, ¿no? Que retrasan el envejecimiento, ¿no? Que previenen del cáncer y muchas cositas más. Pero miren, entonces la célula viene a ser eso, ¿no? Ya vimos el tamaño, el concepto que es bien importante, ¿no? Ahora vamos a ver la importancia y la función de la célula, porque lo que nos interesa a nosotros es la función de la célula. ¿Cuál es la función? Como nosotros, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, su función ¿cuál es? Estudiar, hacer caso, ¿no? Y formarnos para un futuro mejor, los estudiantes. Así como eso, también la célula tiene su función. Es como de la planta, ¿no? Que vimos la semana pasada sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿cuál era la función? Purificar ese CO2 que hay y convertirlo en oxígeno, ¿no? Mediante la luz solar, ¿no? Entonces, así, la célula cumple una función también. La célula también cumple una función. ¿Y cuál es esa función? Vamos a ver. Dice, proporcionan una estructura para el cuerpo. Pueden tomar nutrientes de los alimentos. ¿Cómo se alimenta la célula? Por medio de nutrientes. Miren, ¿ah? Qué interesante que es esto. Este tema es bien interesante. ¿Por qué? Miren, dice el tamaño, ya, las células proporcionan una estructura para el cuerpo. Miren, ¿ah? Pueden tomar nutrientes de los alimentos. O sea que las células se alimenta por medio de ¿qué? De nutrientes, de lo que nosotros ingerimos, ya sea un pan, leche, ya sea jugo, una carnecita, que yo qué sé, ya nosotros al consumir eso, estamos alimentándonos y al alimentarnos, es esos nutrientes, porque ustedes saben que cada alimento tiene, pues, ¿no? Tiene bien sea potasio, bien sea el zinc, bien sea el calcio, bien sea el hierro. Entonces, todo eso, esos nutrientes, se absorben y se van a la célula. Y esos nutrientes ya sirven como alimento de la célula. Ah, miren, ah. Y ahí está en rojo justamente la pantalla como una palabra o letras, o palabras que son importantes en el tema. Convertir los nutrientes en energía. O sea, esos nutrientes de los alimentos,
la célula, ¿qué hace? La función, ¿cuál es? Convertir esos nutrientes en energía. Ahí está. Entonces, miren, ya estudiamos el concepto, el tamaño, que es importante porque algunos se hacen, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la célula? Es una interrogante. O también, ¿qué función cumple? ¿Para qué tenemos células en nuestro cuerpo? ¿Qué función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la importancia de la célula? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos célula? Ah, ahí está. No obtenemos energía. Nuestras células se van muriendo. Nuestra energía se va acabando. Entonces, cuando nosotros tenemos energía es gracias a nuestra célula, que nuestra célula cumple un rol importante en convertir esos nutrientes, cada uno de esos nutrientes que yo les digo, esos minerales, por ejemplo, el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, ¿no? Todos esos nutrientes, en todo el resto, convierte esos nutrientes en energía para nosotros. Entonces, hay una razón por lo que estudiamos la célula, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, convierte esos nutrientes en energía, ahí está. Entonces, la importancia de la célula. Muy bien. Allá. Entonces, ya sabemos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a estudiar los tipos de célula. Miren pues ustedes, ¿ah? Tipos, ¿no? Tipos de célula. Ahí en un cuadro grande ustedes pueden ver, dice, tipos de células. Procariota y eucariota. Pues miren ustedes, la eucariota se divide en animal vegetal, entonces la procariota y la procariota, ¿qué parece? ¿Qué pasa? Entonces, hay dos tipos de célula, la procariota y la eucariota. Ahora miren, esto es muy importante aprenderse los tipos de célula. ¿Por qué? Porque vamos a ver en su definición por qué es importante conocer cada una de estas dos tipos de células. Vamos primero con la célula procariota. Bueno, la célula procariota nos dice que no poseen un núcleo celular, ¿no? Y ahí en el texto nos dice, en rojo, carece de membrana el núcleo, por lo que no está aislado. Bueno, como que entendimos y no entendimos. Pero vamos a leer las células ahora eucariotas. Poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Poseen un núcleo celular. Y en el otro decía que no poseen un núcleo celular. A ver, vamos a seguir leyendo sobre las células eucariotas. Dicen, estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares, como nosotros, poseen múltiples organulos. Entonces miren, acá está claro que las células procariotas no poseen núcleo, carece de membrana el núcleo, por lo que no está aislado. Y abajo, en las células eucariotas, ¿qué nos dice? Posee un núcleo celular. Estas células forman parte de los tejidos, ¿no? De organismos multicelulares. Nosotros vimos que eran organismos multicelulares y que eran organismos unicelulares. Multicelulares tuvimos a la gallina, al gato, al perro, a la vaca, inclusive a nosotros mismos. Por eso es que la división se hace de eucariota en animal y en vegetal. ¿Por qué? Porque esas células eucariotas lo van a tener, pues, los animales. ¿Y cuáles son los animales? Todos los animales o todos ¿se acuerdan de los 5 reinos que estudiamos?
dentro de esos 5 reinos que estudiamos está un reino animal. Entonces, ese reino animal reúne todas las características de lo que es entonces una célula eucariota. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un animal mamífero, el gato, vemos pues que tiene células eucariotas. Ahora, nosotros diremos, ¿pero por qué? ¿Y por qué no células procariotas? Ahora, para responder a ese interrogante decimos, las células eucariotas, ¿por qué? Porque dice posee un núcleo celular delimitado por una membrana. Estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares. O sea que el gatito, la vaca, la gallinita, sus tejidos son de varias células. Y cada célula que tiene ese tejido está con un núcleo. Por eso es que se nos dice más abajo, poseen múltiples organulos. En cambio, en las procariotas no, pues, porque dice no, que no poseen un núcleo celular, no tienen un núcleo celular, ni mucho menos van a poseer múltiples organulos. ¿Y qué nos dicen las células procariotas? Carece de membrana el núcleo. Carece de membrana el núcleo, por lo que no está aislado. Miren, ¿eh? Ahora, la eucariota también, células eucariotas también tienen los vegetales, le incluye a los vegetales. En los 5 reinos también vimos del reino plantae, el reino vegetal también. Todas las plantas entonces poseen ¿qué? Células eucariotas. Y la gran pregunta es, y entonces, profesor, si nosotros tenemos células eucariotas, los animales también, los vegetales también, entonces los procariotas, ¿qué tipo de? Como vimos en los 5 reinos, había animal, de planta, ahora, pero también había reino fungi, ¿se acuerdan? Reino quemónera, reino protista. Entonces, esos 3 reinos parece que encajan aquí, en la primera, en las células procariotas, que no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Carece de membrana el núcleo, por lo que no está aislado. Por ejemplo, en el caso de un hongo, en el caso de un virus, ¿tienen una célula? Sí. Pero ¿acaso esas células son eucariotas? O sea, esas células forman parte de tejidos multicelulares. Tienen varias células como nosotros. Incluso los humanos, ¿qué célula, qué tipo de célula tenemos? Eucariota. Miren, entonces se diferencia en eso, ¿no? Las células procariotas, que quede bien claro. ¿A qué se refiere? Se nos dice que no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Carece de membrana el núcleo, carece de membrana el núcleo, que no tienen núcleo celular. Y abajo sí, poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. ¿No? Entonces, miren cómo están los diferentes tipos de células. Pero hay dos, que quede bien claro. Procariota y eucariota. Eucariota lo tenemos tanto animales, vegetales, como los seres humanos. Y procariota, los demás reinos que estudiamos. Ya está. Ya, ahí como ustedes se pueden dar cuenta, en esa imagen, miren. Ahí está la estructura, el dibujo y cómo es una célula tanto eucariota y cómo es una célula procariota. Ahí están los dos tipos de células. Eucariota, que está los seres humanos, el reino de plantas, el reino de animales, están con eucariotas.
y procariotas los demás reinos, ¿no? Porque hay un reino de los hongos, como ahí ven, reino de los hongos o también llamado reino fungi, el reino monera, que ahí está procariotas, y el reino protista. Mira, el reino de los hongos también son eucariotas. Tienen sus células eucariotas tienen. En cambio, el monera, como yo les mencionaba antes, no, miren. Entonces, los 5 reinos es una clasificación bien excelente, bien linda, ¿no? Que nos ayuda también a clasificar, porque cualquiera se hace esa pregunta. ¿Y los procariotas, profesor? Ya usted dijo que los animales, las plantas, los seres vivos, tienen células eucariotas. ¿Y los procariotas? Ahí está, los dos reinos, ¿no? Sobrantes, el monera y el protista. Pero primero vamos a centrarnos en la imagen. Dice, núcleo, nucleolo, mitocondria y ribosoma. Y en el procariota ahí están las partes de la célula. Nucleoide, pero no dice núcleo. Nucleoide de una vez, ¿no? Cápsula, flagelo, pared celular, membrana plasmática y ribosomas también. Tienen ribosomas. Pero mira, hay algo bien característico que la célula procariota lo tiene y la eucariota no lo tiene. Que la célula procariota tiene el flagelo, mira, como una colita ahí, como una colita negra, ¿no? Como una colita ahí, parece una colita de rata. Entonces, cuando ustedes vean una colita así, tiene flagelo, se le llama flagelo, ya, desde ahí es procariota y pertenece a los dos reinos. En cambio, cuando no tiene flagelo, es diferente, miren. Es bien diferente de la eucariota. No tiene flagelo, ya, esa es una eucariota. No tiene como colita, esa es una célula eucariota. Si nos presentan dos dibujos, ¿no? Distinguir quién es quién, ¿no? Quién es eucariota y quién es procariota. Entonces nosotros ya sabemos. Ya, con colita es procariota y sin colita es eucariota. Lo hace distante? El flagelo. El flagelo, esa colita es el flagelo. Después, si ustedes hay algo en común, ribosomas, tanto del eucariota como el procariota. ¿No? Y miren cómo está su estructura interna. De la procariota, así como si hubieran frito un huevo y la yema se hubiera extendido un poco, miren, así más o menos la procariota. Y esos puntitos que están alrededor son los ribosomas. Los ribosomas. Pero los ribosomas son característicos en los dos, ¿ve? Tanto en la eucariota como el procariota. En cambio, la eucariota tiene un poco más de su estructura, más cerradita. Miren, si ustedes pueden ver, ahí está su núcleo, miren, ¿cómo está su núcleo? Está un ovoide, ¿no? Tienen su nucleolo, ¿ve? Ahí está. Tienen sus mitocondrias, ahí está. Así como rodajitas de tomate, así son los mitocondrias. En cambio, mitocondrias no tiene la procariota, miren. Otro que nos puede distinguir una de otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Cómo se puede distinguir una de otra? Bueno, ahora vamos a ver los reinos, que ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a ver qué célula tiene cada reino. Y en los términos pluricelulares, varias células. Y unicelulares son una célula. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿serán seres pluricelulares? ¿Tienen las bacterias varias células? No, tiene una sola célula. En el caso del reino protista también.
Algunas son uni y algunas son pluricelulares. Entonces, ahí está, ¿no? A ver, pero vamos a ver, el reino animal, como dijimos, son sus células eucariotas. Así como en la parte izquierda, así son sus células de los animales. Y por lo tanto dice son pluricelulares. Y ahí recalca entre paréntesis más de una célula. Pluri quiere decir pluralidad. Celulares, célula, referido a la célula. Más de una célula. Entonces, así se compone un animal, un gatito, un felino, lo que sea. Tiene varias células de esto. ¿Y qué son sus células? Todas eucariotas. Ahí está entonces. Ahora el reino vegetal. Lo mismo, miren, son células eucariotas, tienen la aparición de la figura izquierda, al lado izquierdo, y también son pluricelulares. Tienen varias células los vegetales, ¿no? Por supuesto son células vegetales, el resto son animales, ¿no? Ahí hace una aclaración. Entonces, tanto animal como vegetal tienen células eucariotas y pluricelulares, son múltiples en células. Ahora los tres reinos sí hay que tener cuidado, ¿no? Miren, en el caso de los hongos, todos los hongos que nosotros conocemos son células también eucariotas y también vienen a ser pluricelulares. El reino entonces de los hongos son células eucariotas. Lo mismo que el reino animal, que el reino vegetal, que nosotros mismos. Y por ende son también pluricelulares, varias células. Ah, miren qué interesante. Ahora, el reino Monera, ¿cómo qué se le conoce? El reino Monera está en todo lo que abarcan las bacterias. Y las bacterias, la pregunta que se nos hacemos, dice, ¿son seres uni o pluricelulares? Miren, las bacterias son seres unicelulares. Tienen una sola célula. Unicelulares es una sola célula. ¿Mm? Y miren, acá sí dista de los demás, dice, son células procariotas. Ya no son células eucariotas como las anteriores. Ahora, las bacterias es como si nosotros viéramos ahora la figura derecha, de ahí de la imagen, esa célula con flagelo, con cápsula, con membrana plasmática y con nucleoide, esa es una bacteria, ese es un ejemplo de una bacteria, porque ahí hay una sola célula y es procariota, y esa célula representa la... ¿Y son qué? Son las bacterias. Entonces, así es una bacteria, es un ejemplo de bacteria. Se puede decir todo el reino, porque el reino Monera, ¿a qué representa? Todas las bacterias. Entonces, todas las bacterias tienen ese modelito. Miren, qué interesante que se estudia. Si no, ¿cómo también estaría dividido, no? Si nosotros dividiéramos, ¿no?, en reino animal y vegetal. Y después alguien nos saldría con la pregunta, ¿y el reino de hongos? ¿Y el reino de las bacterias? ¿Y el reino protista? ¿Qué tipo de célula tienen? Pero acá está, ¿no? Acá está para disipar esas dudas. Entonces, son las bacterias. Ahí está el tipo de célula, la procariota. Ahora tenemos como último reino y al que nos queda el reino protista. Nos dice, células procariotas, lo mismo. Pero acá dice, pueden ser unicelulares y pluricelulares. O sea, pueden tener una célula procariota o pueden tener varias células procariotas, así como está en la imagen con su colita, pero varias. Pertenecen todo al reino protista. O pueden también ser una sola, así como en el caso de las bacterias del reino Monera.
Entonces, miren, ahí está la clasificación, está la imagen, su estructura y está en cada reino. ¿Qué tipo de célula domina en cada reino? Y si son pluricelulares, más de una célula, varias células, o son unicelulares, una célula nomás. Ya representa, como en el caso del Monera, una célula representa ya una bacteria y son procariotas. Entonces ahí está, ¿no? Listo. Ahora, estructura de una célula. Miren cómo está estructura las partes de una célula, ¿no? Independientemente de que si son eucariotas o procariotas. Acá ya lo unen, ¿no? Miren ustedes, hay tres partes esenciales de una célula, ¿no? Miren, tenemos ahí en la imagen también se puede apreciar el núcleo, que es la parte más principal de la célula, ¿no? Tenemos aquí a la pared celular, miren cómo la pared celular. Tenemos al citoplasma, al cloroplasto, a los organulos. Los organulos, miren cómo, ¿no? En la anterior imagen lo veíamos, ¿no? Los ribosomas, cuidado con confundirse con los ribosomas. Miren cómo son los organulos, ¿no? El cloroplasto y está el citoplasma. Muy bien, a ver, vamos a ver la membrana plasmática, es una parte de la estructura celular. Dice, constituida por una bicapa lipídica. Lipídica ya sabemos que hace referencia a que el lípido. ¿Y lípido qué es? Grasa, grasas, o referido a grasas. Entonces, cuando nosotros nos digan constituida por una bicapa, doble capa de grasa, eso viene a ser la membrana plasmática. Es una doble capa de grasa en las que están englobadas ciertas proteínas. Miren, acá están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos, o sea, las grasas, hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo. Ahí, o sea, que su función es la de hacer una barrera aislante, ¿no? Separa el medio acuoso interno de la célula y el medio externo acuoso, fuera de la célula. Entonces, eso viene a ser la membrana plasmática. Está constituida por una bicapa, doble capa lipídica de grasa, en las que están englobadas ciertas proteínas. Miren, ¿ah? Entonces hace de barrera, ya podemos decir que la membrana plasmática, ¿no? Acá, esta cosita, membrana plasmática, ahí está, miren, como ustedes pueden ver, bicapa, doble capita, lipídica en las que están englobadas ciertas proteínas, nos dice. Los lípidos hacen de barrera aislante, ¿no? Entre el medio acuoso interno, todo este es el medio acuoso, lo que está todo esto, ¿no? Los organulos, el citoplasma, está en un medio acuoso de agua. Y el medio acuoso externo, ¿no? Acá todo esto, medio acuoso. Miren qué importante la membrana. Entonces, cuando nosotros mencionemos membrana plasmática, nos estamos refiriendo a qué? A los lípidos, a esa capa de grasa que hace de barrera aislante. Cuida a la célula internamente y lo cuida también la célula externamente, para que no entre agua, algo líquido, algo acuoso, ni tanto interno se traspase al medio externo, ni tanto de afuera, o sea, el lado externo de la célula, ingrese al lado interno. Miren, qué interesante. Ahora estamos también en el citoplasma, dice. Abarca el medio líquido, ahí está, o citosol, ahí está.
Abarca el medio líquido, ya lo dijo, acuoso se refiere al líquido, ¿no? Abarca el medio líquido o citosol, dice. Y el morfoplasma, nombre que recibe una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. Ahí está. Es el medio entonces, el citoplasma, como ustedes pueden ver, acá está. Es todo este medio, ¿ve? Todo este medio, todo este medio, todo este medio. Citoplasma, ¿abarca qué dice? Y recibe una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. Acá está, ¿ve? Los orgánulos, acá está. ¿No? Los orgánulos. Pero este es el medio acuoso, el citoplasma, o citosol también llamado. Todo esto, ¿no? Todo esto. Listo. Y por el último tenemos el material genético. Material genético nos dice constituido por una o varias moléculas de ADN. Cuando nosotros hablamos de genética, nos referimos simplemente a las moléculas de ADN. Pero acá, ¿qué nos dice? Que el material genético está constituido por eso, simplemente por el ADN, pero una o más moléculas, ¿no?, de ADN. Según esté o no rodeado por una membrana, formando el núcleo, se diferencian dos tipos de célula. Bueno, ahí está, ¿no? Nos vuelve a recalcar y está con letras rojas. Las procariotas sin núcleo, ya sabemos que las procariotas son sin núcleo. Y las eucariotas tienen con núcleo, tienen su núcleo, ¿no? Acá. Ahí volvemos de nuevo a la estructura de la célula eucariota y procariota y vemos pues efectivamente que tiene su núcleo, la eucariota, acá está. Todo este ovoide celeste, ¿no? Núcleo. Y en la procariota no hay núcleo, pues. Nucleoide dice, pero no es un núcleo, pues. Acá está, no tiene núcleo. Entonces acá lo vuelve a decir, ¿no? Según esté o no rodeado por una membrana formando el núcleo, se diferencian dos tipos de células. Entonces, ¿cuáles son la estructura de una célula? La membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, el ADN. Listo. Bueno, ya vimos todo lo que era la célula, ya vimos su estructura, sus tipos de célula, ya vimos qué más su concepto, su función, su importancia de la célula. Ahora pasamos a lo que es los microorganismos. Bueno, ¿uno tiene idea de qué es microorganismos? Los microorganismos, para empezar, su propio nombre lo dice, micro es pequeño y macro es grande. Entonces, cuando nosotros dice micro, pequeño, organismos, juntándolo, pequeños organismos o organismos pequeños. Entonces ahí está. Pero, ¿por qué estudiamos los microorganismos? Entonces, su definición vendría a ser, ¿qué es microorganismos? Organismos pequeños o pequeños organismos. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Miren, ¿por qué se estudian los microorganismos? Profesor, ¿qué se entiende por microorganismo? ¿Los mosquitos? No. ¿Al del reino animal? No. ¿Del reino fungi? ¿Los hongos? ¿Microorganismos? ¿Los hongos son microorganismos? ¿Del reino monera? ¿Acaso será del reino protista? A ver, vamos a ver. Dice, la importancia que tienen los microorganismos. Son importantes para la vida humana. Ah, miren. Son importantes para la vida humana. Eso quiere decir que por eso se estudian los microorganismos, porque son importantes, ahí no recalca. Dice, diferentes cualidades beneficiosas para la salud han hecho descubiertas por los científicos. Miren, o sea, que estos microorganismos tienen cualidades de beneficio para la salud y han sido descubiertos por científicos. ¿Cómo así? Miren, tienen cualidades beneficiosas para la salud.
Dice, se ha logrado demostrar que los niños tienen gran cantidad de bacterias en sus heces. Mira, bacterias. O sea, ¿de qué reino estamos hablando? Del reino Monera. Nunca hay que olvidar de estos reinos, ¿sí? Reino animal, animales. Reino vegetal, vegetales. Todas las plantas. Reino de hongos o también llamado reino de fungi. O sea, cuando nosotros decimos reino fungi estamos haciendo alusión al reino de los hongos. Reino Monera, que es bacterias, y reino protista. ¿Sí? Entonces, bacterias estamos haciendo alusión al Monera, al reino Monera. Se ha logrado demostrar que los niños tienen una gran cantidad de bacterias en sus heces, lo que de hecho los hace ser más saludables, miren. O sea que estas bacterias son saludables. Miren, la utilización de probióticos ayuda a mantener un balance microbiano en los intestinos también. Claro, por ejemplo, ¿quién no se ha ido al mercado, no? A Plaza B, a los supermercados, y ahí venden yogur con probióticos, y nosotros no sabemos ni qué es probióticos. Acá está ya. La utilización de probióticos, dice, ayuda a mantener un balance microbiano en los intestinos también. O sea que es importante entonces los microorganismos. Por estas razones, acá nos da la importancia, los microorganismos son considerados beneficiosos para el ser humano, ya que mejoran la nutrición en el caso de los probióticos y juega papeles terapéuticos específicos importantes. Entonces, es por eso que los microorganismos vienen a ser ¿qué? Importantes. ¿Para qué? Para nuestra salud. Porque juegan papeles terapéuticos tanto en la nutrición, tanto en las bacterias de los niños, en sus heces, lo que de hecho les hace ser más saludables todavía. Miren ustedes. ¿Mm? Ahora, sería interesante estudiar esos microorganismos. ¿Quiénes son esos microorganismos? ¿Dónde están? ¿En los 5 reinos de nuevo? A ver, vamos a ver. Ya, después tener... Pero ahora vamos a ver sus características, porque después tenemos su clasificación también en los 5 reinos, ¿no? Listo. Vamos viendo. Sus características primero. Nos dice, los microorganismos son de pequeño tamaño. Ya está entendido porque al principio dijimos que micro era pequeño y organismos son pequeños organismos o pequeños organismos o organismos pequeños, como quieran denominar. Entonces son de pequeño tamaño, pues. ¿Se pueden ver a simple vista? No. Se tiene que ser por un microscopio, ¿no? A simple vista no, porque son, ahí nos dice pequeños tamaños. Otra característica. Tienen una relación estrecha entre la superficie y el volumen. ¿Mm? Tienen una relación estrecha entre la superficie y el volumen. Ahí está. Sus reacciones metabólicas son bastante grandes y rápidas. Por eso también es importante, pues, porque son sus reacciones del metabolismo, ¿no? Cuando bebemos, por ejemplo, un yogur con probióticos, son bastante grandes y rápidas, sí, ayudan al tránsito intestinal, ¿no? Otra característica dice, el transporte de los microorganismos por medio de membranas y la difusión celular es bastante veloz. Ah, ya. El transporte de estos microorganismos, ¿cómo es que hay varios microorganismos en algún sitio? ¿Por qué medio se propagan? Por el medio de membranas, ¿no? De membranas, ahí bien claro nos dice. El transporte de microorganismos es por medio de membranas. Y su difusión celular, o sea, cómo se difunde
la rapidez. ¿Cómo se transfiere de un microorganismos de acá, aparecen acá y acá y acá? ¿Cómo se transfiere? Por una difusión celular, acá nos dice es bastante veloz, rápido se transfiere, se reproducen, se mueven rápidamente. Su medio es las membranas y se transfiere de una manera rapidísima. Miren, estos microorganismos. Alteran el medio de los que está rodeado con cambios bruscos y rápidos. Mira, alteran el medio de los que está rodeado con cambios bruscos y rápidos estos microorganismos. Crean micronichos ecológicos, pequeños nichos ecológicos. Nichos ecológicos no quiere decir cementerios. Nichos ecológicos quiere decir donde viven estos microbios. Por eso dice, crean pequeñas habitaciones ecológicas, se podría decir. No, eso que decimos nosotros, micronichos ecológicos. Uno dirá, nichos ecológicos, ¿qué será? Micro pequeño, nicho ecológico, hábitat donde están viviendo, así como nosotros vivimos en un cuarto, ¿no? Tenemos nuestra cocina, nuestro baño, nuestros dormitorios, así ellos crean un micro pequeños habitaciones ecológicas. Ahora acá dice, son capaces de desarrollar modos de resistencia, o sea, son resistentes. A estos microorganismos no se le va a matar rápido, son resistentes, bien claro está con rojo. Y dispersión, se dispersan de un lado para otro y quedan resistencia, son resistentes. Nada les hace daño casi, son resistentes. De repente eso que nosotros le echamos algo, ¿no? Es un microorganismo que causa, lo adopta y lo resiste. Y cuando ya lo queremos matar con otra cosa, ya no se puede. Son resistentes, es una característica de los microorganismos. Y como no se ve, la persona piensa que ha acabado con ellos, pero no es así. Si nosotros traemos un microscopio y lo miramos, ahí siguen, porque son resistentes y se dispersan. Se les hace rápido propagarse por medio de membranas de difusión celular. Crean habitaciones pequeñas, ecológicas todavía, y son grandes, rápidas, y son de pequeños, o sea, tienen todas las características para al ser humano hacerlo confundir, ¿no? Les ayuda su pequeño tamaño, les ayuda a que se transfieren rápido, que es una difusión celular bastante veloz. Les conviene, o una característica de ellos, propia de ellos, es la resistencia, que se disparan, crean nichos, crean hábitat. Entonces, y miren, esta es la característica que más todavía dice, son capaces de sobrevivir a grandes profundidades. Son capaces de sobrevivir a grandes profundidades. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no se va pues a estar acá en la mesa, en el suelo. Pueden sobrevivir grandes profundidades en el suelo, en el subsuelo. Miren estos, ¿no? Estos microorganismos. Y a muchos años cuando están enterrados a varios metros. Y a muchos años son capaces de sobrevivir, siguen sobreviviendo los microorganismos. Crean por eso sus nichos ecológicos. Y así estén enterrados bajo tierra durante 7 metros, 10 metros, 15 metros, incluso 20 metros, pueden seguir sobreviviendo, porque una característica de ellos es sobrevivir a grandes profundidades. Y durante muchos años están enterrados a varios metros. Son microorganismos, no son capaces de matar, de desaparecer. Siguen y siguen, se reproducen, se dispersan, crean nichos ecológicos, son de pequeño tamaño, así que perdemos nosotros con los microorganismos. Ahora vamos a ver la clasificación, en qué se clasifican, cuáles son estos microorganismos. Y estudiamos qué son, cuál es la importancia
y estudiamos sus características, 3, 6, 7, 8 características de los microorganismos. Ya nos dimos cuenta que no se puede, son resistentes, sobreviven a profundidades, a varios metros bajo tierra, son rápidos, se reproducen por medio de membranas, se transportan, por medio de difusión celular es velocísima, ¿no? Alteran el medio lo que está rodeado con cambios bruscos y rápidos, lo alteran y crean su hábitat. Entonces ahí están las características más esenciales de los microorganismos. Ahí está su clasificación. Bueno, ahí está. Bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Mm? Bacterias. ¿De quién hablamos en bacterias? Del reino Monera, ¿no? Listo. Dice, no tienen núcleo, sí, propio del reino Monera, y poseen un solo cromosoma. Pueden multiplicarse. ¿Cómo se multiplican? Por bipartición, conjugación, transformación y transducción. Reciben su nombre según su forma. Miren, hasta nombre tienen las bacterias. Miren, si son cilíndricos serán los bacilos. Si tienen forma redondeada son cocos, las bacterias. Estos son los nombres que reciben según su forma. Hay bacterias bacilos, bacterias cocos. ¿Mm? Cocos son redondos. Eso se puede ver a través de un microscopio, ¿no? Las bacterias. ¿Qué bacterias existen? ¿Qué modelos? Cocos, bacilos. Si tienen aspecto helicoidal, serán los espirilos. Y los cortos y curvados con forma de coma se denominarán brivios. O sea, aquí hay cuatro, mira, cuatro. Dentro de esta clasificación de bacterias hay cuatro tipos de bacterias, cuatro, según su forma, ¿no? Miren, si son cilíndricos, son bacilos. Si tienen forma redonda, como círculos, son cocos. Si tienen aspecto helicoidal, serán espirilos. Y si son cortos y curvados con forma de coma, se denominarán brivios. Pero son bacterias. Miren, las bacterias. Y pueden sobrevivir a grandes profundidades y durante mucho tiempo. ¿Y cómo se multiplican? Ahí está con rojo. Bipartición, conjugación, transformación y transducción. Miren, estos microorganismos cómo son. ¿No? Después tenemos a los virus. Dice, no pueden nutrirse, relacionarse ni reproducirse por sí solos, pero que son considerados parásitos. Según su forma pueden ser sericosaédricos, si presentan una forma esférica, helicoidales o cilíndricos, si es que son alargados, y los complejos que están formados por dos partes, una cabeza y una cola, los complejos. Hay virus VIH, virus papiloma humano. ¿Qué más hay? Coronavirus. Coronavirus, lo que está sucediendo hoy en día. ¿No? Si presentan una forma, coronavirus, ¿por qué el nombre de coronavirus? Corona, porque su forma, su estructura, su forma es así como el de una corona, ¿no? Puntos, 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 puntos. Entonces, por eso es que ha tomado el nombre de coronavirus, la enfermedad que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Forma parte también de los complejos que están formados por una parte cabeza y una cola, ¿no? Si nosotros vemos la imagen de coronavirus, es como un redondo con puntitas, ¿no? Que late o da la forma de una coronita, ¿no? Por eso es que es coronavirus, ¿no? Pero su nombre, ¿su nombre cuál es? ¿No? No es coronavirus. Entonces, así, dice, no se pueden reproducir por sí solos,
Pero si está un agente ahí, se reproducen rápidamente, ¿no? Listo. Hongos, también tenemos a hongos dentro de la clasificación. Miren, pues dice, son organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares. Cuando hablamos de los hongos, estamos hablando de qué reino? Del reino fungi, el reino fungi o el reino de los hongos. Son organismos eucariotas uni o pluricelulares. Eucariotas cuentan con célula. Puede ser una célula o varias células. Heterótrofos y saprófitos. Su reproducción es por gemación, esporulación o fragmentación. En el medio extracelular fuera de la célula y se clasifican en levaduras o en hongos. Miren, ¿eh? Su medio de reproducción, ¿cómo es? Por gemación, dice, ¿no? Por esporulación o fragmentación. En el medio extracelular y se clasifican en levaduras y hongos. O sea, cuando nosotros escuchamos hablar levaduras o hongos, se nos hace alusión a qué? Al reino fungi, al reino de los hongos. Y por último está la clasificación de los parásitos. Nos dice, son eucariotas, recordando que era una célula eucariota, cuenta con núcleo, ¿no? Se clasifican en qué? En protozoos y helmintos. Los parásitos, pues, ¿no? Helmintos aquí hace alusión a los gusanos, ¿no? Y hay diferentes gusanos delgados, gordos, largos, ¿no? Cuando nos dicen coman esto para los parásitos, a eso se refiere, a los helmintos. Y al decirnos son células eucariotas, ¿qué quiere decir? Que son células que con núcleo y que lo tienen los helmintos. Helmintos son gusanos y los gusanos forman parte del reino animalia o animal, por lo tanto son eucariotas. O sea, que quede bien claro, todos los animales, todas las plantas y todos los hongos son seres que tipo de célula tienen, pero que eucariota. Y el reino monera y protista, monera de las bacterias y protista, tienen célula procariota. Entonces ahí está. Bueno, hemos hecho una simple clasificación, ¿no es cierto? Mira, no olvidar entonces, ¿no? Su clasificación de los microorganismos. Entonces, cuando nos digan, ¿qué microorganismos conoces? Bueno, podemos mencionar los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos que conocemos, ¿no? Arriba, ¿no? Las bacterias, miren, qué modelo tienen y todo está, ¿no? Cocos, bacilos, espirilos, brivios. Los virus, ¿qué tipo de virus hay? Miren, hay séricosaédricos, helicoidales, complejos, ¿no? ¿Qué tipo de hongos? ¿Cómo se reproducen? Es por gemación, esporulación o fragmentación. Y los parásitos son protozoos y helmintos, ¿no? Parásitos. Ya entonces hay que definir también qué es un virus, qué es una bacteria, qué es un hongo. Hay que tener en claro qué es un parásito. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Seguimos. Moléculas biológicas. Es un subtema. Dice, en la composición química de los orgánulos aparecen ya unas moléculas inexistentes en la materia inerte. ¿Qué es la materia inerte? La materia que no se mueve, ¿no? Las moléculas biológicas que son las responsables de las características propias de todo ser vivo.
son los hidratos de carbono, los lípidos, la proteína, ¿no? Ah, ya, miren. Las moléculas biológicas que son las responsables de las características propias de todo ser vivo. Son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas son las moléculas biológicas, ¿no? Macromoléculas, así como vimos los microorganismos, ahora macromoléculas. Vamos a ver, dice, pero ¿qué viene a ser una macromolécula? Macro quiere decir grande, ¿no? Moléculas, grandes moléculas. Ah, miren, grandes moléculas, macro, grande, moléculas, juntamente grandes moléculas, ¿no? Lo que nos quiere decir, grandes moléculas. La parte viva tiene lugar en todas las células vivas. Se le llama bioquímica, ¿no? Bio, vida, química, proceso, ¿no? El proceso de vida. Las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formando un gran número de átomos. Ahí está entonces, ¿qué es una macromolécula? Son moléculas que tienen una masa molecular elevada. Esa es una macromolécula. Masa molecular elevada, ¿no? Formadas por un gran número de átomos. Formadas por un gran número de átomos. A ver, veamos cuáles son las macromoléculas. Miren, ahí está. Las macromoléculas de importancia biológica son, ¿no? Las macromoléculas de importancia biológica son. Tenemos ahí los carbohidratos, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a carbohidratos, son todos los azúcares. ¿Qué quiero decir con la palabra azúcares? ¿A qué me refiero? ¿Hasta dónde, no, está limitado este término? Todo lo que tiene azúcar. Carbohidrato tendrá, por ejemplo, no sé si ustedes se han ido a Plaza B, a cualquier Pentamol, mall, lo que sea, ya sea de cualquier ciudad, siempre ahí está, ¿no? En una galleta, en la leche, en lo que nosotros compramos regularmente, está un pentágono con fondo negro, con unas palabras en blanco, ¿no? Dice, alto en sodio, alto en grasas, trans todavía dice, ¿no? No dice alto en grasas trans, alto en azúcar, dice. Por ejemplo, si nosotros compramos un Milo, ¿no? Para tomar el Milo pues, por las mañanas, ya sea en nuestro cuáquer, leche, lo que sea en jugo, un Milo, bla. Ahí nos va a dar el pentágono que dice en fondo negro y en letras blancas, alto en azúcar. Entonces, cuando nos dice alto en azúcar, ¿qué nos está queriendo decir en otros términos? Alto en carbohidratos. ¿Qué hay que hacer? Si nosotros consumimos, pues nos da la diabetes. Consumimos en exceso azúcares, nos da la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando dice alto en azúcar? ¿Seguir consumiéndolo? No, porque moderadamente, porque si lo consumimos excesivamente, nos puede perjudicar a la salud. Entonces, ese término de azúcares, cada vez que veamos a alto en azúcar, se refiere a alto en carbohidratos. ¿Son malos los carbohidratos? Bueno, del punto de vista de la alimentación, sí. Mucho azúcar hace mal. Pero miren, casualmente el carbohidrato es una macromolécula y también es de importancia biológica. ¿A quién tenemos también? A los lípidos. Cada vez que se nos mencionen palabritas lípidos, se refieren todas las grasas. También dice, para un mejor entendimiento de las personas, de la gente, no nos dicen alto en lípidos, alto en carbohidratos. Para un mejor entendimiento, nos dice alto en azúcares, alto en grasas.
saturadas todavía no nos dicen, ¿no? Y en algunas grasas trans. Entonces, cuando nos dicen eso, ya sabemos, ¿no? Carbohidratos, lípidos, todas las grasas, grasas saturadas, lípidos, están comprendidos en lípidos, así es el nombre, lípidos. Entonces, cuando nos hacen alusión a este término lípidos, ya sabemos que es todo grasas. Ácidos nucleicos, está el ADN, ¿no? El ADN. Y las proteínas, ¿no? Que ya conocemos, ¿ya? ¿No? Que nos ayudan a qué? Proteínas, ¿no? A mantener un cuerpo sano, ¿no? Equilibrado. Bueno, entonces miren, como hemos estudiado todo lo que viene a ser la célula, vimos la definición, el tamaño, vimos los tipos de célula, no olvidar eucariota, procariota, la estructura de la célula tampoco olvidar, los microorganismos, los pequeños organismos, ¿no? Sus características, su clasificación, ¿no? Miren, están bacterias, virus, hongos, parásitos. Moléculas biológicas también vimos, macromoléculas, no olvidar que son los azúcares, grasas, los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, a continuación hay una práctica que son de 5 preguntas, que acá lo voy a poner grande, unos 3 a 5 minutos cada 2 preguntas para que lo puedan desarrollar, marcar la alternativa y luego vemos, ¿no? Esta es la práctica de clase, vamos viéndolo, ¿no? 5 preguntas, ¿no? Que están bien fáciles, ¿no? Que es con respecto al tema. Entonces ahí los dejo para que ustedes lo puedan desarrollar.
Ya. Vamos a desarrollar cada una de las preguntas, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar, dice. 1. Es la mínima expresión de la vida. Tenemos 4 alternativas: el citoplasma, cloroplastos, membrana, la célula. A ver, vamos descartando, vamos viendo por qué no sería cada una de ellas, ¿ya? Ya. El citoplasma. Nos dice el citoplasma. ¿Por qué no puede o puede ser? A ver, si nosotros vemos o regresamos, el citoplasma era una parte de la célula. Miren, vamos viendo. Citoplasma, ¿qué nos dice? Abarca el medio líquido, entonces está dentro de la estructura. No puede ser. Cloroplastos igual. Membrana también era una parte de la célula, de la estructura. Pero ¿qué dijimos anteriormente al principio? Casi al principio dijimos la célula, la mínima expresión de la vida de todo ser vivo. Entonces, la alternativa correcta será la alternativa 4, la alternativa D, ¿no? A, B, C, D, la alternativa D. ¿Cuál? La célula. Muy bien. Después vemos dos, ¿no? Nos dice puntos suspensivos, son los tipos de célula. Ya sabemos, eso ya está cantada la respuesta, ¿no? A, ¿no? Eucariotas y procariotas son los tipos de células. Eucariotas con núcleo y procariotas sin núcleo. Miren la alternativa B. ¿Por qué no puede ser? Eucariotas y cloroplastos, lo mismo, ¿no? Cloroplastos, parte, no. Cloroplastos y procariotas, no. Es eucariota, procariota, pero cloroplastos no. Ahora la alternativa de ninguno tampoco. Esa está cantada, ¿no? Eucariota sí, procariota. La alternativa A, ¿no? A. Vamos al siguiente. Dice, son partes de la estructura de la célula. Si bien es cierto, hay varias partes, ¿no? Pero mira, veamos, acá hay que tener cuidado. Dice A, citoplasma y material genético. Citoplasma y material genético. Citoplasma es una parte, sí, lo vimos en el dibujo, material genético también. Sí, sí es. Pero algunos pueden decir ADN, membrana nuclear, también es. Pero ADN está dentro de qué? Miren, si nosotros vamos, ADN está dentro de qué? Del material genético. Por lo tanto, dice, está constituido por uno, varias, está constituido, pero la estructura de el término es material genético, no ADN. Entonces, es por ello que se saca fuera, ¿no? Núcleo bacilos no. Palmintos tampoco, hongos peor. Entonces, la alternativa de la 3 es citoplasma, material genético. 4. Nos dice, son ejemplos, ahí nos hemos comido la E, son ejemplos de microorganismos. Microorganismos, ya dijimos pequeños organismos que no se pueden ver a simple vista, sino en microscopio. A, virus, hongos. B, bacilos, palmintos. C, lechugas y gallinas. D, ninguna de las anteriores. Entonces, son ejemplos, a ver, vamos viendo. Ninguna de las anteriores, a veces nos ponen esa alternativa para confundirnos o para creer que las demás no fueron y marcar esa, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando nos dicen ninguna de las anteriores una pregunta o todas las anteriores. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero casi poco es la alternativa ninguna de las anteriores. Todas las anteriores sí puede ser, ¿no? Pero en ese caso no hay todas. Lechugas, gallinas son microorganismos. Desde el punto de vista, la lechuga se puede ver a simple vista, la gallina también. Entonces, por lo tanto, descartada esa alternativa. Los bacilos palmintos, no, tampoco, porque bacilos era un tipo de hongo. Los palmintos también, ¿qué vienen a ser? Los helmintos vienen a ser. Palmintos no existe. Helmintos sí que son gusanos. Ahí sí podría ser la alternativa. Pero como palmintos, helmintos sí cambiaría la cosa.
Pero lo que hemos estudiado en los reinos, ¿no? Virus y hongos. El virus no se puede ver, el hongo tampoco. Entonces la alternativa sería la A de la 4. Bueno, y por último, la última pregunta dice, ¿son consideradas macromoléculas? Macromoléculas ya dijimos, ¿no? Teníamos a las grasas, a los azúcares, a los ácidos nucleicos y teníamos a las proteínas. Muy bien, leamos. A, lípidos, carbohidratos, B, ARN, glucosa, C, pentosa, ácidos nucleicos, D, ácidos nucleicos, ADN, todas las anteriores. A ver, puede ser la E, a ver, vamos viendo. La E, todas las anteriores refiere que si una no es la alternativa, ya se descarta también esa. A ver, la D, ácidos nucleicos, ADN, el ADN está dentro de los ácidos nucleicos y son macromoléculas. Sí, pero el ADN debería decir nomás ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos viendo. La C, pentosa, ahí sí se distorsionó todo. Entonces, pentosa no existe como un macromolécula, ¿no? Ácidos nucleicos sí, pero pentosa no. Entonces ya se descarta lo que es todas las anteriores y la D y la C tampoco. Entonces la alternativa está en la A o en la B. ARN es una sigla que desconocemos, ¿no? No sabemos por qué lo han puesto. Glucosa referido al azúcar, glucosa, pero no, no lo que quiere, no es lo mismo glucosa que carbohidratos o azúcares. Azúcares sí tiene una relación, pero no. Glucosa, no. Lípidos, referido a las grasas, y carbohidratos, referidos sí al azúcar. Y eso sí está, porque miren, si nosotros volvemos, acá está, macromoléculas, la parte viva tiene lugar en todas las células vivas, ya bueno, las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran, y acá están, carbohidratos, azúcares, lípidos, sí, grasas, ácidos nucleicos, ADN y proteína. Pero están, ¿no? Carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿cuál será? Sino que ahí está al revés, lípidos, carbohidratos. La alternativa 5, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí está, la alternativa es la A, ¿no? Lípidos, carbohidratos. Bueno, y con eso hemos terminado, estudiantes. Ahora vamos a ver su tarea. La tarea, bueno, de este tema va a consistir en esto. Acá, la clasificación. Como nosotros vimos, ¿qué viene a hacer esto? Los microorganismos. Para que ustedes tengan un poquito más de interés, pues van a dar dos ejemplos de bacterias, ¿no? Lo que es dos ejemplos de bacilos, ¿no? Según su forma, dos ejemplos de bacilo, dos ejemplos de cocos, dos ejemplos de espirilos y dos ejemplos de vibrios, ¿no? Dos ejemplos. Y también dos ejemplos de, de cada uno de los virus, ¿no? Según su forma, de sericoédricos, helicoidales, complejos. ¿Ya? Y tercera tarea va a ser, si las bacterias, dice, se multiplican por bipartición, conjugación, transformación y traducción, ¿en qué consiste cada uno de esta multiplicación de las bacterias? ¿Cómo es una, por ejemplo, cómo es una bipartición? Su concepto y un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es una conjugación? ¿Cómo es transformación y cómo es traducción? Igual en los hongos, ¿no? La misma tarea. ¿Cómo es la reproducción por gemación, la reproducción por esporulación o fragmentación? ¿Ya? Y, a ver, otra tareita que podemos colocar por acá sería acá. Ya sabemos que carbohidratos, azúcares
Pero la clasificación de los carbohidratos, clasificación de los lípidos, clasificación de los ácidos nucleicos, principales características y las proteínas, igualito, qué es una proteína, qué es un ácido nucleico, los conceptos mayormente, qué son los lípidos, qué son los carbohidratos y un ejemplo, ¿no? De cada uno, de un carbohidrato, de un lípido, tipos de lípidos también, ¿no? Entonces, la tarea va a consistir en ver los tipos de lípidos, el concepto de carbohidratos, clasificación, en clasificación y conceptos de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas? Las diferentes clasificaciones, porque ustedes saben que hay grasas trans y grasas saturadas, grasas insaturadas, ¿no? Su clasificación. Y un ejemplo de cada una de las macromoléculas. Listo. Y eso sería todos estudiantes su tarea de este tema. ¿Sí? Tratar de volver a leer todo lo que está en rojo son lo más importante de cada diapositiva, ¿sí? Velo, ahí yo le he resaltado con rojo lo más importante, ¿no? Que es. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase.